de este aspecto de análisis y discusión es cuáles han sido los resultados de los instrumentos de recolección de datos. Entonces, si ustedes tienen 2 o 3 instrumentos, van a tener mayor oportunidad de discutir resultados. Si tienen uno, van a tener muy poca oportunidad de discutir los resultados. Pero ese es uno de los aspectos. Además, en el análisis y discusión de resultados se debe efectuar la contrastación de los resultados de la investigación con la hipótesis. Se debe contrastar la hipótesis con los resultados. Y en la mayoría de los casos, muy probable, se confirme la hipótesis, pero en muy pocos casos a lo mejor no se confirma. Ya se mencionó, si no se confirma, no significa que hay que reiniciar la tesis o el trabajo de suficiencia. En absoluto, eso no debe ocurrir. Eh, si no se confirma la hipótesis, se tiene que sustentar en la parte de los resultados y es totalmente aceptable llegar a una hipótesis nula. No deja de ser una investigación, pero hay que presentar los argumentos, hay que explicar cómo se llegó a ese resultado. En lo que respecta a las conclusiones, y también ya a partir de la subsiguiente semana es oportunidad de incluir en sus avances, en las conclusiones se debe describir, entre otros aspectos, el resultado final de la investigación como propuesta para cambiar la problemática de la situación actual. Dicho de otra manera, no es solamente la conclusión de decir cuál fue el resultado de puntos, sino cuál fue el resultado y cómo se relaciona ese resultado con el propósito de la investigación, que es la propuesta para cambiar la problemática de la situación actual. Ustedes desarrollan en unos 2 o 3 párrafos este punto, eso es excelente tópico para incorporar en las conclusiones. Les comento que en base a la evaluación de los trabajos de suficiencia, yo puedo deducir que ustedes, estimados bachilleres, los que están trabajando en una forma muy dedicada y con muy buenos resultados, están atentos a estos lineamientos. Porque cuando yo he estado revisando los avances de los trabajos, veo exactamente que se está aplicando los lineamientos descritos durante el desarrollo del trabajo de suficiencia. Y espero lo mismo cuando se llega a las conclusiones. Ustedes en estas conclusiones deben tener en cuenta estos 3 lineamientos. El primero, describir el resultado final de la investigación como propuesta para cambiar la problemática. Ustedes se remiten a la problemática que ya han descrito en el capítulo 1 y luego, después de ya tener los resultados, ¿a qué concluyen? ¿Tienen una propuesta que cambia la problemática o a lo mejor no? Entonces, a lo mejor ahí sí se tiene que reforzar el desarrollo del trabajo de suficiencia para poder tener una conclusión que esté referida a la propuesta de cambio de la problemática. Teniendo siempre presente, estimados bachilleres, que tampoco no se debe asumir que la problemática se debe resolver en un 100%. Eso no se logra necesariamente con una sola investigación. Si es un problema complejo, especial, eso se logra con varias investigaciones, no solamente con una. Pero eso no justifica que haya una propuesta de cambio de una porción significativa del problema. Y eso se tiene que referir en esta parte de las conclusiones. El segundo lineamiento es que hay que relacionar el resultado final con el objetivo. Así como el resultado final se relaciona con el problema, el segundo es relacionado con el objetivo. Se menciona esto porque cuando en un momento se llega a las conclusiones, se pierde de vista los objetivos, se pierde de vista el problema, y solamente se coloca las conclusiones lo que se ha obtenido en el resultado de los instrumentos de recolección de datos. Ya se ha observado que eso no es conclusiones, eso es parte de la lámina anterior, que se refiere al análisis y discusión de resultados. Voy a remitirme. Esta parte, análisis y discusión de resultados, se refiere a los resultados de los instrumentos de recolección de datos. Acá no dice conclusiones, acá dice análisis y discusión de resultados.
son los resultados que se obtienen también en diferentes, además de los instrumentos de recolección de datos, son los resultados que se obtienen a través de diferentes pruebas, diferentes mediciones, diferentes aspectos en el desarrollo de la tesis. Pero luego, ya en esta lámina se refiere a las conclusiones, es el resultado final. Ustedes observan acá, en la lámina dice resultado final, acá también dice resultado final. Ya no son los resultados de la data de los instrumentos de recolección de datos, ese no es el resultado final. Eso se puede denominar un resultado parcial de un instrumento de recolección de datos, pero acá ya en las conclusiones se refiere al resultado final, algo muy importante a tener en cuenta y no perder de vista. Entonces, las conclusiones se refiere al resultado final con respecto al problema, el resultado final con respecto al objetivo. Y este objetivo, recuerden, que se diferencia con el problema es de una situación actual, tal como indica en esta lámina. El objetivo es la situación futura. Entonces, en ese aspecto, voy a volver a colocar la lámina a lo que se está refiriendo esta lámina, esta referencia. Creo que ya, ya no está en este archivo. Como es un archivo actualizado, ya retiré esa gráfica donde uno de los propósitos de una investigación es proponer cómo estudiar y resolver un problema para convertirlo en una situación futura mucho mejor. ¿Sí? Estaba tratando de ubicar, pero ya no está en este. Está en archivos anteriores. Gráfica donde están dos bloques. A la izquierda está el bloque de la situación actual que incide en la problemática y a la derecha está el bloque de la situación futura que incide con respecto a los objetivos. Y en medio, óvalo, está describiendo gráficamente la investigación. A eso me estaba refiriendo de esa lámina, que es una de las más importantes para también poder comprender cómo se debe desarrollar las conclusiones. Y el tercer lineamiento de las conclusiones se refiere a concluir como conclusión si la hipótesis fue positiva o nula, ¿por qué? ¿Cómo? ¿No? Es una extensión de la lámina anterior del análisis y discusión de resultados, pero acá ya es como conclusión, como conclusión. Y por último, las recomendaciones, que no deben ser confundidas con conclusiones. Esa es otra, si me preguntaran cuál es la tercera observación más frecuente, no en este programa de titulación, porque todavía no he revisado los avances, pero en otros cursos de tesis, una de las principales observaciones también es la confusión entre conclusiones y recomendaciones, porque los tesistas dentro de conclusiones colocan recomendaciones y dentro de recomendaciones colocan conclusiones. Y eso metodológicamente no es correcto. Cada uno de ellos, las conclusiones y recomendaciones tienen su propio ámbito y está basado esos ámbitos en lineamientos, tal como observamos en esta lámina. Lineamientos. Entonces, el ámbito de lineamientos de las recomendaciones todos son propuestas. Ustedes observan en estos tres, es proponer, proponer, proponer. A diferencia de conclusiones. Conclusiones son algo definitivo, se concluye, ¿no? No debe decir concluimos. No vayan a cometer ese error porque no se debe mencionar, no se debe redactar en plural, sino las conclusiones se concluye o la conclusión del presente trabajo de investigación. Pero, sí. Y acá en las recomendaciones no vayan a colocar proponemos, ¿no? Porque es plural. No, se propone. Entonces, las recomendaciones todas son propuestas, pero observen la diferencia entre cada una de ellas. El primer lineamiento de las recomendaciones es proponer planteamientos en la aplicación futura de los resultados de la investigación. Ahí ustedes es donde recomiendan qué se debe hacer en el futuro. Si ustedes tuvieran que iniciar de nuevo esta investigación, ¿qué recomendarían? ¿Cómo se debería hacer en el futuro? ¿Bajo qué enfoque? ¿Bajo qué perspectiva? Etcétera. Ahí es donde ustedes aplican lo que antes
no debían hacer, lo hacían, es su punto de vista. Anteriormente, cuando ustedes describían el problema, añadían un problema bajo su punto de vista. Se les indicaba del punto de vista metodológico que eso no es correcto, a menos de que ese punto de vista esté sustentado con una fuente. Ahora, en las recomendaciones, ahora sí corresponde que ustedes apliquen su experiencia, su punto de vista, una vez que han desarrollado su trabajo de suficiencia para recomendar. Sería muy paradójico que ahora en las recomendaciones donde sí se solicita su interpretación, su punto de vista, no lo hagan, cosa que por naturaleza anteriormente, a la hora de escribir el problema, etcétera, estaban sí expresando su punto de vista. Acá es la oportunidad, esta es la oportunidad. Es algo muy importante la investigación que cada uno de los diferentes capítulos, diferentes componentes, tiene sus propios lineamientos. No se trata, por ejemplo, colocar los propios puntos de vista del investigador en la descripción del problema. No, a menos de que tenga fuente de sustento. Y en las recomendaciones no se trata de colocar otros aspectos que no son los puntos de vista y peor aún, que se comience a dar incorporar fuente de sustento. No, en las recomendaciones no hay ninguna fuente de sustento. No se debe colocar ninguna fuente de sustento. Las recomendaciones es una especie de ensayo literario donde ustedes comparten digamos, al exterior las recomendaciones después de haber desarrollado su investigación. ¿Sí? Entonces espero que comprendan, porque muchas veces hacemos lo que no se debe hacer, ahí lo hacemos, y donde se debe hacer, no lo hacemos. Es algo un poco paradójico, pero lo que yo puedo recomendar es que apliquen los lineamientos. Entonces, el primer lineamiento de las recomendaciones es proponer planteamientos en la aplicación futura de los resultados de la investigación. A lo mejor proponer añadir otros instrumentos de recolección de datos o añadir otras variables dentro de esos instrumentos, etcétera, etcétera. Ahí den libertad a su iniciativa, a su creatividad y a su experiencia. Segundo lineamiento, proponer planteamientos para ampliar el alcance de la investigación. ¿Cuál es el alcance de la investigación? Ahí se tienen que remitir a la lámina de la escalera del conocimiento. Si ustedes han estado orientadas a su investigación en análisis, acá deben recomendar qué se debe hacer si su investigación ya no fuera tan solo análisis, sino también sería una formulación. ¿Qué formulación se podría derivar como consecuencia del análisis? Y después de la formulación, ¿cómo se debería efectuar la validación? ¿Cómo se debería efectuar el análisis de impacto? A eso se refiere el segundo lineamiento. Proponer planteamientos para ampliar el alcance. Ya no solamente en el alcance donde ha sido desarrollada la investigación, sino en los siguientes peldaños de la escalera del conocimiento. Y el tercer lineamiento de recomendaciones es proponer recomendaciones para aplicar la investigación a otros sujetos de estudio. Tengan presente que otro sujeto de estudio no es, digamos, sujetos diferentes a la organización que ustedes han empleado. No, tienen que ser sujetos de estudio con otras características de la organización que ustedes han empleado. Porque muchas veces, a veces nosotros visualizamos en nuestra mente otra empresa dedicada al mismo rubro y ese no es el sujeto de estudio, porque esa empresa, otro rubro, está dentro de las mismas características. Y al estar dentro de las mismas características, también deben beneficiarse con los resultados de la investigación. Pero el momento de desarrollar recomendaciones es para otros, o sea, para otros sujetos de estudios con diferentes características. Ejemplo, de la clase pasada. Algunos de ustedes están desarrollando temas de investigación en ingeniería mecánica para empresas mineras. Está muy bien. Y están tomando en cuenta una determinada organización de una empresa minera, la empresa minera X. Esa empresa minera X con ese nombre no debe estar en el título. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer en el título? Caracterizar esa empresa X. Esa empresa X es una empresa minera en el sector de cobre. ¿Okay? Entonces, en el título debe
no indicarse el nombre de la empresa, sino las características. Mejora de la extracción a través de sistemas automatizados, etcétera, etcétera, en empresas mineras del sector cobre. ¿Se dan cuenta? Está caracterizándose la empresa, no es la empresa X con nombre propio, sino es la empresa minera en el sector cobre. Una de esas empresas es la empresa X, que más adelante ustedes la van a considerar como la unidad de No, análisis se ha para activado el audio. pruebas, de recolectar datos. Eso está bien, pero con el título que indique que es empresas mineras en el sector cobre, significa que también la empresa Alfa, la empresa Beta, que también son empresas mineras en el sector cobre, están dentro de esa característica del título. Y ellos no son otros sujetos de estudio. A lo que se está refiriendo acá las recomendaciones, los otros sujetos de estudio son, por ejemplo, empresas mineras en el sector de plata o en el sector de plomo, o sea, en otros sectores. Esos son otros sujetos de estudio, o sea, los que no están comprendidos dentro de las características de la organización que corresponda al título de la investigación. ¿Okay? A eso se refiere otro sujeto. Ahora, si no hay ninguna recomendación para otras empresas con otras características, tampoco no se debe colocar nada, pero en algunos casos sí se debe colocar esas recomendaciones, porque empresas mineras no van a tener necesariamente los mismos pasos de sus procesos metalúrgicos o extractivos, pero a lo mejor sí, algunos pasos coinciden. Y si en esos pasos coinciden, a lo mejor sí se puede hacer recomendaciones. A eso me refiero. Si no hay ningún paso similar, entonces no se procede a hacer ninguna recomendación. Todos estos tres lineamientos de recomendaciones en la medida que corresponda. No es algo que también debe requerirse en una forma mandatoria, ¿no? Los dos primeros sí son mandatorios. El tercero es en la medida que corresponda. Bueno, esos son digamos, las láminas que están refiriéndose al archivo PowerPoint. Ahora compartamos con nuevamente otro archivo en Word para revisar casos ya de estudio. ¿Me confirman si están visualizando una carátula, por favor? ¿Una carátula? ¿Me confirman? Ya está la carátula. Sí. Ok, muy bien, muchas gracias. Igual como, no, permítame nuevamente. He retirado nombre como debe ser. Que quiero confirmar. Ok. Ahora sí, es una carátula anónima. Y ya todos, sin excepción, ya mantienen presente que no se debe colocar en la carátula plan de trabajo de suficiencia, sino trabajo de suficiencia. El título de este caso de estudio es Análisis energético de una cuenca hidrológica para el aprovechamiento del recurso hídrico en el diseño de una mini central hidroeléctrica. Luego, tiene un resumen. Resumen no es una descripción abreviada de los capítulos, sino es una descripción abreviada de los puntos más importantes, ¿no? El objetivo, eh, la- el problema. Hay unos eh, aspectos que son muy pequeños en términos de corrección. Por ejemplo, estoy observando y a mí se me ha pasado esto porque no he revisado el 100%, solamente el 10%. Para disminuir este problema, los problemas no se disminuyen, los problemas se reducen. Entonces no es para disminuir este problema, ¿no? No para reducir dicho problema, no este, sino para reducir dicho problema. Luego, correctamente empleado, por primera vez se explica
el significado de las siglas, que se refiere al Sistema Interconectado Nacional. ¿Está correcto? Luego, finalmente, o sea, es un resumen de los puntos más importantes. Luego ese resumen es traducido. Les recomiendo que el resumen no debe ser menos de una página. Debe ser entre una página a página y media. Y acá está en página un cuarto, o sea, está correcto. Pero los resúmenes no deben ser, por ejemplo, no son aceptables desde el punto de vista metodológico si solamente es un resumen muy breve, de media página o tres cuartos de página. Debe ser entre una y una página y media. El abstract es el resumen en inglés y está correctamente. River Basin, o sea, la cuenca del río, básicamente está en, en un inglés bastante apropiado. No hay, no hay observaciones. Sí, la palabra likewise es correcta. O sea, lo he revisado rápidamente y está bastante bien. Prólogo sí es un resumen. Describe brevemente cada uno de los capítulos. ¿Eh? Entonces, está bastante bien. No hay observaciones de redacción. No hay los famosos puede, podría. No hay términos coloquiales. Y es lo que menciono a ustedes, estimados bachilleres, que hay una mejora significativa en los aspectos metodológicos en sus respectivas este, investigaciones. Después del prólogo sigue el índice. Después del índice ya comienza también la introducción. Ya no se utiliza esos términos relativos de tiempo actualmente, hoy en día, sino ya son términos de tiempo absolutos. Enero de 2014, acá sería en enero solamente, es algo muy pequeño. En enero del año 2014 es lo correcto. Es tan mínimo que ya yo no necesariamente lo anoto, pero esa es la diferencia. Y quiero acá mencionar cuando me preguntan, profesor, si ya no tiene observaciones, ¿por qué no coloca metodológicamente la calificación de 20? Estos son los mínimos detalles. No quiero decir que en un momento llegue a encontrar 100% metodológicamente, pero es que no reviso totalmente los avances, sino en un 10%. No es correcto decir en enero de 2014, sino en enero del año 2014 se realizaron inspecciones. Esa es la manera formal de redactar una investigación científica. Luego, tiene fuente de sustento, está muy bien, en corchetes, identificando la fuente de sustento que corresponde a ese párrafo. Luego continúa con la descripción del problema. Y la descripción del problema comienza con dificultades para la generación de energía eléctrica en el diseño de mini centrales eléctricas. Es la carencia de estudio, etc. Y luego sustenta con una tabla. Y la tabla tiene fuente, el autor, el año y el título. Correcto. No solamente utiliza tablas, sino gráficos. El gráfico también está referido a una fuente que es elaboración propia. Acá quiero mencionar lo siguiente. No lo he anotado como observación, pero ya que estamos desarrollando ejemplos a través de casos de estudio, quiero explicar cuándo se justifica colocar elaboración propia y cuándo no se justifica. Mi hipótesis, que en este ejemplo no se justifica, porque la manera como se interpreta elaboración propia es que el tesista, ha producido estos resultados, el crecimiento de la máxima demanda. Estos resultados, en el año 2010 hubo una demanda de 4.579 megawatts, etcétera, y así sucesivamente.
uno es propietario de esos datos. O sea que el hecho de haber trasladado esa información que a lo mejor estaba en texto y lo ha trasladado en una gráfica que ahora es un diagrama de barras, eso no corresponde a denominar la elaboración propia. Se denomina elaboración propia cuando uno es autor del contenido, no cuando uno está trasladando el contenido de texto a una forma gráfica. Entonces, eso es lo que quiero también aclarar. Por eso que en algunas planes de tesis o trabajos de suficiencia, cuando digo elaboración propia, digo no corresponde, remítanse a la fuente original, porque estoy seguro que esa fuente original, si no estaba en barras, estaba en palabras, en texto. Entonces, esta parte de acá no debe considerarse elaboración propia. Deben colocar ahí el autor, el título, el año de la fuente original, aun cuando no estaba en barras, en un gráfico de barras, sino estaba de donde provienen los datos. Los que han producido los datos, esa es la fuente original. El hecho que ustedes transfieran esos datos a un código de barras no le da propiedad de los datos y por lo tanto no corresponde denominarlas a esa gráfica elaboración propia. ¿Comprenden? La única, digamos, situación donde puede ser elaboración propia, de repente me estoy equivocando, pero lo dudo, así desde el punto de vista de ingeniería, que este crecimiento de la máxima demanda, estos datos hayan sido estudios, productos de un informe o una investigación del mismo tesista, del mismo bachiller. Y eso prácticamente no, no corresponde. Más bien, cuando ustedes tengan ya datos de su propia autoría, eso debe estar en el capítulo de análisis y desarrollo. En análisis y desarrollo, ahí sí ustedes van a tener datos propios, porque en base a sus pruebas experimentales, en base a sus mediciones, en base a los resultados de las encuestas, de todos los instrumentos, los datos van a ser de ustedes. Esos van a ser datos suyos. Cuando grafiquen esos datos, ahí sí corresponde colocar fuente, elaboración propia. Pero ustedes me preguntaran, en términos de estándares internacionales, en la problemática no es muy frecuente eh, tener gráficos, tablas, diagramas, donde la fuente es elaboración propia. Ocurre, si ustedes me dirán en qué proporción, ocurre solamente en 1 o 2%. En 98 o 99% no ocurre. Y ese 1 o 2%, les digo, son investigadores de larga data sobre un determinado tema, en donde están utilizando esos valores, productos de otras investigaciones previas que han efectuado dichos investigadores, donde ellos sí son los autores de esa data, pero data proveniente de investigaciones previas. Por lo tanto, ese 1 o 2% que yo he visto a nivel de estándares internacionales son de investigadores ya con muchísima experiencia. Pero en el caso de ustedes, bachilleres, yo les digo que están igual como muchos de nosotros, estamos en el 98-99% donde en la problemática estamos basados en emplear datos desarrollados por terceros. Y eso es lo que se debe colocar como fuente. Muy bien, entonces valga la aclaración porque también quería aprovechar de mencionar la diferencia y no, a ver, voy a emplear una palabra, no espero que no se interprete incorrectamente, no abusar de, como no tenemos la fuente, colocamos elaboración propia y sobre todo porque hemos trasladado los datos de un texto a barras y consideramos que esa ya es elaboración propia. Les digo que desde el punto de vista metodológico no lo es, no lo es. Entonces, valga la aclaración. Acá, por ejemplo, estos datos son datos no simples de obtener. Han tenido que ser desarrollados por el SIN en un informe de estadística. Sería incorrecto colocar fuente, elaboración propia.
y lo que uno ha hecho es solamente trasladar esta información que a lo mejor está en texto, o sea, en palabras, y lo traslada en gráficos. El hecho de trasladarlo no convierte esa data en propiedad del investigador, no convierte, y por lo tanto no debe ser considerada de función propia, y más bien debe colocarse la fuente de origen, la fuente inicial, tal como está ahí. Acá también una serie de gráficas. Y también quiero destacar algo positivo, que esta descripción del problema no es eh, 2 páginas, son varias páginas. Entonces, nosotros contamos ser 1, 2, 3, 4, 5 páginas. Está conforme. No hay observación en lo que respecta al número de páginas. ¿Sí? Veamos la formulación del problema. La pregunta es abierta y la pregunta indica: ¿cuáles son las dificultades para satisfacer la demanda máxima para la generación de energía eléctrica? ¿Ok? Dificultades, ¿ya? Es un problema, está correcto. Está expresando un problema, no está expresando un objetivo, no está expresando cómo se va a resolver el problema. Está orientado a estudiar esas dificultades y luego qué se debe hacer para poder sustentar el diseño de una mini central hidroeléctrica. Totalmente correcto. El objetivo también está correcto. Verbo de acción, analizar. Y también está acompañado con un logro o resultado, analizar el potencial energético de una cuenca, ¿no? Luego sigue los antecedentes referenciales. Estos antecedentes, efectivamente, comienza con investigaciones internacionales y tiene años recientes. Tienes referencias y hay una que otra observación en redacción. Una de ellas es pues. Si contamos, ya van 2 o 3, no van 10 o 12. Luego otro resumen. Esa es una gran diferencia del resumen de antecedentes investigativos con las bases teóricas, del marco teórico. Los antecedentes investigativos son resúmenes en bloque, así como estamos observando acá. Mientras que las bases teóricas del marco teórico son resúmenes de investigaciones importantes agrupadas en temas. Esa es, digamos, la diferencia entre uno y otro. Acá, otra observación mínima: el I no debe ser en mayúscula, ¿no? Tiene que ser en minúscula, porque ahí el I es un conector. Modelos probabilísticos y estimación de la incertidumbre. No tiene por qué estar en mayúscula. Y así sucesivamente. Hace resumen, otro resumen, 2012, es correcto. No hay observaciones significativas de redacción. Otro resumen. Ha ampliado el número de resúmenes. En el plan de tesis eran como 2, ahora son 5. A nivel internacional son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 antecedentes nacionales. En total, 14 resúmenes en antecedentes referenciales. ¿Eso qué significa? Que ya estamos en la página 15. A eso se refiere ampliar el contenido. No se trata que si en el plan de trabajo de suficiencia los antecedentes investigativos fueron 2 o 3, no se trata de mantener solamente esos 2 o 3 en el plan, en el trabajo de suficiencia. Se trata de que ampliarlo. Y en ese esfuerzo de ampliarlo debe mantenerse una correcta redacción. Acá en general, aparte de esas observaciones, no encuentro otra observación. Está bastante bien. Luego viene el capítulo 2, que corresponde al marco teórico. Ustedes observan el marco teórico, a diferencia de los antecedentes, están agrupados por tema, pero siguen siendo resúmenes, pero está relacionado con temas importantes, por ejemplo, cuenca hidrográfica.
un resumen, de otro resumen, y todos esos resúmenes están relacionados con cuencas hidrográficas. Luego, parámetros geomorfológicos es otro tema. Hacen un resumen sobre ese tema, otro resumen sobre ese tema. Excelente. Así debe ser. Por eso que en las láminas de PowerPoint dicen, en las bases teóricas del marco teórico, dice, resúmenes de investigaciones agrupadas por tema. Es la gran diferencia. Está muy bien. Tampoco no encuentro observaciones significativas, sino algunas que otras muy pequeñas, pero bastante bien. Las fuentes están correctas, ya no son elaboración propia. Y luego ingresa a la parte de otro tema, precipitación media en la cuenca, y también se refiere a resúmenes de autores. Está muy bien. Ahora vayamos al siguiente tema. Estamos en el capítulo 3, ya están en la página 32. ¿Se dan cuenta? Cómo se va generando un mayor volumen de páginas. Todas las páginas, en términos de la ampliación del contenido, se han desarrollado correctamente desde el punto de vista de redacción. Bastante, digamos, detallada esta figura. Voy a aprovechar. También indica correctamente la fuente, el autor, el año y título. En algunos de los planes de trabajo, cuando colocan ustedes figuras en el problema, también he observado que colocan elaboración propia. Mi recomendación es que reserven esas figuras para la parte de análisis de desarrollo. Generalmente, dentro del capítulo que corresponde a la descripción del problema, debe estar basado en fuentes de sustentos de terceros, no de uno mismo. Ya cuando se llega al punto, ya estamos en esa fase de análisis y desarrollo, ahí es donde ustedes deben colocar figuras, fotografías, que ustedes también puedan haber utilizado o tener en su archivo y aplicarlas a su trabajo de suficiencia. Bueno, todo esto está bastante bien y ha desarrollado extensos bases teóricas. Luego continúa con el marco conceptual. Eso es lo que yo estaba tratando de ubicar. Y acá la prueba ácida de verificar, eso es uno de los puntos que yo metodológicamente reviso, es verificar si cada uno de estos términos tiene diferentes interpretaciones. Demanda, sí, tributarias también, ramificación también, todo eso corresponde a la hipótesis, está correcta, la metodología, la unidad de análisis, que es la cuenca del río Yaya, está correcto, ya es una específica, el tamaño de la muestra, la matriz de consistencia está bien planteada, el problema indica las dificultades, el objetivo analizar, todo. Los indicadores son cuantificables, nivel, tasa, medida, nivel. Algunos de ustedes tienen observaciones en el trabajo de suficiencia que algunos de los indicadores no son cuantificables, son indicadores subjetivos. Acá los indicadores deben ser cuantificables para poder medir la variable independiente. La variable independiente, también denominada variable experimental, requiere tener indicadores para poder desarrollar el aporte del investigador. Entonces acá está bien, no tiene ninguna observación con respecto a los indicadores. Luego, si ustedes observan, estimados, el capítulo 5 y 6 todavía no ha sido desarrollado, está en blanco, pero son aspectos que indican que está en proceso de desarrollo. Muy bien. Voy a archivar para luego ya corregir. Y ahora remitámonos a caso adicional.
para poder también revisar diferentes temas de estudio. Están visualizando un título, me imagino. Quiero confirmar, ¿están visualizando? ¿Me confirman, por favor? Ok, acá, si ustedes observan, es un plan de trabajo de suficiencia. Y en este plan de trabajo de suficiencia, el índice, solamente quiero anotar eso, es inmediatamente después del título. Una de las grandes diferencias con el trabajo de suficiencia es que la estructura no es igual al del trabajo de suficiencia. Es tal como hemos visto. Entonces, es algo que también se debe considerar y no confundirse en que la estructura es la misma, es diferente. ¿Ya? Entonces, quiero hacer esa acotación porque se puede asumir de que el trabajo de suficiencia tiene la misma estructura que el plan de trabajo de suficiencia. Veamos ahora un trabajo de suficiencia. El título es Análisis de la influencia en la eficiencia del proceso de separación de partículas al suministrar agua pulverizada en los colectores de polvo. Acá la sugerencia es que esto está de más. No debe colocarse influencia. Yo sé que se ha colocado en la hipótesis o en el problema, pero acá solamente debe ser análisis de la eficiencia del proceso de separación, ¿no? O más, para ser más preciso. Análisis de la eficiencia del proceso. Porque acá, ¿acaso vamos a analizar la influencia? O sea, análisis de la eficiencia del proceso de separación de partículas al suministrar agua pulverizada en los colectores de polvo. Para efectos de poder afinar el título y evitar palabras que no añadan valor, porque al final lo que se va a hacer es un análisis de eficiencia, no de la influencia en la eficiencia. El resumen, observan ustedes que no continúa el índice, sino el resumen. El propósito, o sea, la finalidad, implica un resumen en forma de síntesis de los puntos más importantes. Sin embargo, acá tiene una observación. Ustedes pueden, lo que ya había mencionado. El resumen es muy breve, muy breve. Acá hay dos observaciones. El resumen es muy breve, debe ser de una página o página y media. Pero la segunda observación es que aún siendo breve, el abstract está en la misma página del resumen. Y debe el abstract estar en página diferente. Pues no debe estar en la misma página. Esta es una observación metodológica. Es algo que ustedes deben tener presente. Imagínense que en el índice, el resumen es en la página 2 y el abstract también en la página 2. Y eso en una investigación no corresponde. ¿Por qué? Porque digamos, el contenido mínimo en todos los capítulos debe ser una página, página y media. Entonces, al cumplirse ese número mínimo de páginas, el número de páginas no va a coincidir en el índice, pero en este caso sí coincidiría. Entonces, acá hay dos observaciones. Uno, que el resumen es muy breve, y segundo, que ambos, el resumen y abstract, están en la misma página. Y eso es una observación metodológica, no corresponde. Aparte, hay observaciones en redacción, porque no se redacta, se realiza, no se desarrolla una simulación matemática. Entonces, estos son aspectos de redacción. Luego continúa abstract y también como el resumen es muy breve, el resumen está bien planteado como síntesis, no es un resumen como descripción de los capítulos, eso aparte está bien, pero es muy breve. Ya les indiqué que el número
de páginas debe ser mínimo una a página y media, ¿no? O una o dos páginas. Y al ser el resumen muy breve, el abstract igual es muy breve. Entonces, luego continúa el prólogo. El prólogo, ustedes pueden observar, también es sumamente breve. Casi se lo observa en rojo, porque no hace una descripción abreviada de los capítulos. Más bien acá el prólogo es una continuación del resumen. O sea, describe en forma breve puntos importantes, pero no relaciona el contenido de los capítulos. Hay no uno, sino varias observaciones de redacción, haciendo que acá hay al tesista, se le pasó, me imagino, un verbo plural en tercera persona. Abordamos. A estas alturas del trabajo de suficiencia ya no debe redactarse en tercera persona, ya no debe producirse mos. Esto es una observación de redacción crítica. Busca es una observación de redacción coloquial. Haciendo En Lima es una expresión de lo que es una situación social en la que los vínculos, en la que el respeto por el otro es muy frágil, muy débil, y por lo tanto el individualismo muy grande. Entonces creo que al margen de lo que son de las redes, de las comunidades que he hablado, de lo que pueden ser las redes familiares, que por supuesto son en última instancia la última trinchera en la que la gente puede mantenerse. Entonces yo veo una situación, pensando el próximo año, y pensando a lo largo de este año, muy compleja. O sea, y es obligatorio, es clave tener yo no digo ya una narrativa, de qué ha pasado, pero qué debería pasar, cuál sería la propuesta. Pero esta narrativa no puede ser una lista de demandas. O sea, yo creo que es no solo una lista de demandas, no es una lista de vamos a hacer esto, esto. No. ¿Cuál es tu proyecto de país? ¿Qué quieres hacer con este país en estas circunstancias? ¿Hacia dónde lo dirigimos? Lo que se dice en jerga comunicacional, ¿cuál es tu mito de gobierno? ¿Cuál es tu mito de sociedad que tienes por delante? ¿No es cierto? O sea, eso es algo que me parece fundamental, ¿no? Es ¿qué tipo? Porque ahí tú vas organizando un discurso que me parece clave, me parece fundamental en las actuales circunstancias, ¿no? Entonces, con un título o un subtítulo que no corresponde, o viceversa. Eso es lo que se denomina pertinencia. En la parte de descripción del problema, parte con un resumen que describe el problema. Estoy leyendo y describe. Pero hay otra vez empleo de términos de redacción que no están correctos. Llegando. Bronquios. Puede ser llegando a los bronquios. Otro resumen. Nuevamente, el error de este avance es que no solamente los antecedentes referenciativos, sino ahora en la descripción del problema, están desarrollados como resúmenes, no como fuente de sustento. Lo que ustedes tienen que comprender en la parte de la descripción del problema es describir un problema y luego, al describir su problema, utilizar las diversas investigaciones como fuente de sustento. Acá no, acá lo que está acá es más o menos lo mismo de lo anterior, que se refieren a resúmenes de antecedentes investigativos, pero no describe el problema, aun cuando el problema está físico en estos resúmenes, pero la diferencia es tenue, pero importante. Estos resúmenes deben ser fuente de sustento del problema, no al revés.
publicar resúmenes que contengan el problema. Esa es la diferencia entre antecedentes investigativos, donde acá se hace todo este tema de antecedentes, y luego los problemas se hacen una forma de problema. Incluso acá se puede observar que el bachiller ha copiado y pegado este antecedente investigativo que está correcto y lo ha colocado exactamente, digamos, la misma fuente, no exactamente, pero básicamente bajo el mismo esquema de utilizar el autor, el mismo título, y menciona que el MP es presente en la atmósfera. O sea, está utilizando referencias comunes para ser empleadas como antecedentes investigativos o para ser empleadas como descripción del problema. Y eso no es metodológicamente correcto. Acá la descripción del problema debe ser una descripción del problema, por eso se llama descripción del problema. Y cuando menciona algo dentro de ese problema debe estar sustentado con alguna fuente. Más aún, como vimos en el caso anterior, esa fuente está sustentada únicamente con un corchete, o sea, como una especie de una llave de referencia, no como un resumen, como se está haciendo acá. Entonces, para que ustedes observen la diferencia, acá, con todas las observaciones, el presente caso que se está estudiando no alcanza, digamos, una nota referencial como la nota que alcanza el trabajo anterior. El trabajo anterior, en base a lo que hemos revisado, alcanza la nota de 17. Que este trabajo no alcanza la nota de 17 en lo que respecta a los capítulos. Pero nuevamente a los capítulos del trabajo de suficiencia. Estamos en el periodo mejorando. No, tampoco se espera que la primera oportunidad se llegue a alcanzar 17. Cada uno de ustedes tiene 2 oportunidades en estos grupos de capítulos. Y en lo que refiere a este caso de estudio, no solamente tiene que cambiar el enfoque en la descripción del problema y utilizar no en un formato de resumen, sino utilizar un formato de fuente de sustento en la descripción del problema. Ese es el, digamos, sea una confusión, sea un enfoque diferente que se está, estamos referenciando en los lineamientos escritos en el archivo PowerPoint. Además tiene ya no una, sino tiene varias observaciones en términos plurales. Digo que cuando ya tienen 10 o más en una muestra de 10% de contenido, no van a alcanzar una calificación aprobatoria de 17. ¿Por qué? Porque si tienen 10 observaciones de redacción en una muestra, se deduce que ya en todo el contenido van a tener 30. Eso no es aceptable en un trabajo de investigación. Podemos, no puede ser. Acá hay 2 errores en uno. Poder es subjetivo y mos es plural. 2 errores en uno. O sea que con uno ya tiene 2 observaciones de redacción. Y así sucesivamente. Formulación del problema. Veamos, analicemos qué factores influyen en la reducción de la eficiencia. Acá sí es un problema, o sea, pero sin embargo, similar al título, hay palabras un poco que confunden. Desde el punto de vista, es decir, como pregunta que refiere al problema, sí es un problema. El problema es la reducción de la eficiencia. Sin embargo, el comentario es que la redacción no es la más apropiada. Acá debe colocarse, en lugar de reducción de la eficiencia, yo voy a ponerlo de esta forma, cambiaría ¿cuántas palabras? 4 palabras, las cambiaría, las reemplazaría por una, llamaría ineficiencia. ¿Por qué llamar la reducción de la eficiencia? Si una reducción de la eficiencia se puede expresar en una sola palabra. ¿Qué factores influyen en la ineficiencia del proceso de separación de partículas?
Listo, ya se está refiriendo al problema. Yo no estoy diciendo que reducción de la eficiencia no es un problema. Sí, es un problema. Pero en términos de redacción no está correctamente redactado. Porque hay 4 palabras que deben sintetizar con una sola palabra. Reducción de la eficiencia es algo muy extenso, confuso. Sin embargo, no deja ese problema. Eso está bien. Pero debe sintetizarse con un solo término, que es ineficiencia. De tal manera que la lectura de la formulación del problema debe ser qué factores influyen en la ineficiencia del proceso, tal. Esa es la manera correcta. El objetivo, acá sí es donde se emplea esa palabra influencia en el título. Yo diría que también casi estaría bien analizar la influencia en la eficiencia, si quieren hacer esa diferenciación con el título, pero en el título no debe estar la palabra ineficiencia. Luego vienen investigaciones internacionales, que son resúmenes, está bien, acá sí son resúmenes. Otros que son resúmenes no debe ser, ahí deben ser generalidades, y eso tiene otro lineamiento. Investigaciones nacionales, acá falta solamente colocar fuente. No se deben olvidar de colocar fuente. El hecho de colocar la información, no colocar fuente, uno dice, eso es mínimo, sí, pero la investigación no tiene que dejarse nada a confusión. Al colocar la palabra fuente significa que esa tabla ha sido desarrollada por el Ministerio del Ambiente en el año 2017 a través de un decreto, etcétera, ¿no? Pero no debe dejarse de colocar fuente. Por eso que se coloca en verde, porque no es un error, pero se debe incorporar la palabra fuente. Marco teórico, está agrupado en temas, eso sí está correcto, pero lo que sí también, probamos que no tiene fuente. Acá hay una figura, pero no fuente. Entonces ya son varias observaciones que acumuladas producen el efecto de no cumplir en su totalidad los lineamientos y que en un avance inicial no alcanza la calificación de 17 comparado con el avance previo que se ha descrito. Ustedes tienen que, como bachilleres, cuando presenten su avance a su asesor, tienen que no solamente concentrarse en toda la parte temática, en los sustentos de la figura, sino tienen que también visualizar si se está cumpliendo con los aspectos metodológicos de las fuentes de referencia, de la redacción, todos los elementos que ya han sido estudiados y practicados durante el plan de trabajo de ciencia. Acá también falta fuente. Número 2. Ya el hecho, quiero también recalcar algo para que ustedes tengan presente. El hecho de que yo coloque fuente en una figura y no coloque fuente en la figura 2, no significa que en la figura 2 no tiene observación. No, si ya hay una observación en una figura, ustedes mismos deben decir, el profesor metodólogo me ha observado que la figura 1 no tiene fuente. Y luego la figura 2 no tiene observación. No deben asumir que no deben hacer nada. Al contrario, se dice también la figura 2 tiene la misma observación, que no tiene fuente y deben colocar la fuente. ¿Esto qué significa? Que ustedes no se deben limitar a corregir las observaciones, sino más bien ustedes tienen que tomar en cuenta, como bachilleres, esas observaciones y aplicarlas en todo el contexto del contenido, no solamente donde se han efectuado las observaciones. ¿Se imaginan ustedes que el metodólogo tenga que estar colocando fuente en todas las figuras? Basta colocar en una figura, que es la figura 1, para que ustedes ya lo analicen y lo incluyan en todas las otras figuras que no tengan la fuente correspondiente. Quiero hacer esa acotación porque lo mismo o algo similar ocurre con las observaciones de redacción.
Ustedes se limitan, los bachilleres, a levantar las observaciones de redacción indicadas. Pero luego, cuando se revisa en otra oportunidad, se encuentran más observaciones. ¿Eso qué significa? Que ustedes están haciendo lo mismo que lo que estoy mencionando acá, que no están revisando en su totalidad todas las contenidos, solamente están levantando las observaciones. Y eso solamente es un 10%, eso no es el 100%. Ningún docente, ningún asesor, ningún profesor metodólogo, su rol es revisar el 100% del contenido. Eso le corresponde a cada uno de ustedes. El rol del docente es dar pautas, darles indicaciones, orientarlos. Y ustedes son los que tienen que contextualizar esas recomendaciones y aplicarlas en todo el contenido, no solamente levantar las observaciones. Ustedes no toman acciones sobre eso. Les digo que desde el punto de vista metodológico, respecto a mi evaluación, no van a alcanzar 17, porque van a encontrar siempre una y otra observación que no ha sido levantada. Espero que esta sesión haya sido bien explícita en ese sentido. Ser muy cuidadosos. No se debe esperar que acá todas las figuras no tienen fuente. Una figura, o sea, no tienen fuente. Yo no voy a estar colocando fuente. No, ustedes ya, basta que visualicen eso en una figura, ustedes dicen, en la figura 1 no tiene fuente. ¿Tendrán fuente de referencia a las otras figuras? No, tengo que añadir fuente. Así debe ser esa manera de análisis, de interpretación de las observaciones. ¿Bien? Entonces, todo eso está refiriéndose, esos efectos, todas las figuras no tienen fuente. Debe haber alguna fuente que se ha extraído de esas figuras. Okay. Revisemos el marco conceptual. Pólvora y mineral no es un término que tiene varias interpretaciones. Es una sola. Polvo de mineral es polvo de mineral. Sílice cristalina, desde el punto de vista químico, es una sola, sílice cristalina. Pulverizar el agua solamente significa pulverizar el agua. Entonces acá es una observación. El marco conceptual no está correctamente desarrollado. Acá, entendiendo la mayor brevedad posible, no es glosario, porque la manera como se ha desarrollado es como un glosario. Ustedes, cuando tienen ese tipo de observación, acá está mal identificado todo esto. No necesariamente deben esperar que si dice que esto está mal, que sería incorrecto, sería rojo, que eso también está incorrecto. El tercero está incorrecto. Acá tienen que corregir. Hasta que en el caso anterior que vimos previamente estaba correcto. Es lo que yo les explicaba cuando describía los objetivos PowerPoint. Algunos de ustedes tienen cierta dificultad en el marco conceptual, algunos de ustedes tienen cierta dificultad en la formulación del problema. En este segundo caso de estudio, la formulación del problema es correcta, sino que es muy confusa. Se refiere a un problema, pero no está de alguna manera apropiada. Pero la idea es ir mejorando. El capítulo 3 de hipótesis, está correcto. El capítulo 4 metodología. La análisis está correcta, está indicando con un nombre propio. Pero acá falta algo en este capítulo de la metodología. Está incompleto. Lo que falta, los pasos para desarrollar la investigación. Entonces, coloco
está incompleto, falta pasos a desarrollar en el trabajo de suficiencia. Entonces, esta parte es un comentario. ¿Okay? Y con mayor razón, ustedes, estimados bachilleres, a la hora de presentar su trabajo de suficiencia, tienen que ser muy cuidadosos de que esté completo, de acuerdo a la estructura. Tienen que ser muy cuidadosos en no confundir. Acá, por ejemplo, la parte de generalidades no está correcta. Acá en la parte del capítulo 4 está incompleto. En lo que corresponde al marco teórico no es un glosario. Entonces, ya son una y otras observaciones que, desde el punto de vista metodológico, genera no sea un trabajo de suficiencia que cumpla los requerimientos. Vuelvo a repetir, ustedes deben mantener una actitud positiva, porque el hecho de que no cumplan no significa que en la segunda oportunidad no se concentren a revisar todo el contexto de las observaciones y no se limiten solamente a levantar las observaciones, porque nuevamente van a tener lo que se llama un círculo vicioso. Al revisar un 10% nuevo, si se encuentra observaciones de redacción, si se encuentra que está incompleto y todo, no van a lograr esta calificación referencial de 17. Entonces yo les solicito, por favor, que hagan un esfuerzo de concentrarse en la estructura, concentrarse en no desarrollar, digamos, resumen breve, aspectos que son muy breves. Yo comprendo que la naturaleza humana es tratar de concluir lo más pronto el trabajo de suficiencia, pero acá viene un aspecto que se debe tener en cuenta. El hecho de hacer las cosas de forma apresurada no va a garantizar que se va a concluir satisfactoriamente. Entonces, al contrario, va a entrar lo que se llama un círculo vicioso o una puerta giratoria, ¿no? El efecto de puerta giratoria es que uno no avanza. Por más esfuerzo que hace, no avanza. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que no se debe reaccionar o tratar de hacer las cosas de forma apresurada. Esta semana también han ocurrido estudiantes que anteriormente no habían presentado ningún avance en su plan de trabajo de suficiencia, su plan de trabajo. Pero yo anticipo que han estado trabajando con sus asesores, han estado revisando una y otra vez, porque en su archivo que me envían, es la primera versión, el nombre del archivo dice revisión 6, o sea que internamente al trabajar con sus asesores están en la revisión 6. Y me lo envían, yo nuevamente, ya les indiqué a ustedes que lo hago con la mayor objetividad posible, todos por igual, y cuando encuentro que no hay observaciones, en esta primera versión, que representa la sexta revisión interna entre el bachiller y su asesor, logra 17 o logra 18. A eso es a lo que yo me refiero. No hay que apresurarse. Si uno, digamos, revisa, estudia los lineamientos, y por eso es que estos archivos de PowerPoint se revisan una y otra vez, se actualizan. No siempre son los mismos. Ya ustedes han podido observar que yo estaba tratando de identificar la lámina donde está el rol de la investigación, ya no está en este archivo, pero si uno se remite a archivos de 3, 4 clases pasadas, ahí sí está. Entonces uno tiene que estar revisando continuamente las láminas de los archivos y de esa manera aplicar esos lineamientos ya sea en el plan de trabajo de suficiencia o en este caso al trabajo de suficiencia. De esa manera avanzar no en una forma reactiva, emotiva, apresurada, sino serena, calmada, firme y sobre todo aplicando los lineamientos correspondientes. Entonces, con ese mensaje quiero concluir esta sesión y ya revisar los últimos puntos. Acá la matriz
vuelvo a decir, el problema general no está mal, sino puede mejorarse la redacción. Pero analizar la palabra influencia está de más, o sea, no añade un valor agregado a la tesis, a la parte de influencia. Pero lo que sí también hay otra observación. El indicador que se dice disponibilidad de equipo no es un indicador cuantitativo. O sea, ¿por qué? Porque si solamente se mide disponibilidad de equipo, ¿está disponible o está disponible? Eso no es cuantitativo. Acá, si uno desea, podría no decir determinar disponibilidad del equipo, sino tasa de disponibilidad. O sea, con qué frecuencia hay disponibilidad. A eso se refiere un indicador. Los indicadores tienen que ser parámetros cuantificables. No deben ser solamente atributos. Atributos significa que hay o no hay disponibilidad. Eso no corresponde a un indicador. La eficiencia del proceso sí es un indicador, porque eficiencia sí es cuantificable. Ratio de consumo también es. Ratio de consumo de energía de agua también lo es. Pero disponibilidad de equipo no lo es. No es un indicador. Porque se coloca tasa de disponibilidad de equipos o frecuencia de disponibilidad de equipos. Eso sí, pero en algunos casos yo estoy visualizando que no todos los indicadores son cuantificables. Así que ustedes tienen que revisar. Bueno, todos los otros capítulos están todavía en proceso. Es algo que también lo voy a pasar para que voy a colocar caso 3 revisado. Muy bien, estimados bachilleres, estimados asesores, hemos concluido una sesión adicional. Espero que todos estos casos sean ilustrativos y por favor a concentrarse y a trabajar con sus asesores para poder seguir logrando la meta trazada, para desarrollar el trabajo de suficiencia durante este programa de titulación. Más, le agradezco su atención y nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias.
Con el ingeniero Max Obregón, de parte de Jorge Vera. Buenos días. Para preguntar por la grabación de la sesión de hoy día. Aló, Max Obregón.